Entonces por eso se expusieron. Ok, sí. La clase anterior, ¿en qué tema nos quedamos? Ejercicios de longitudinales, profesora. Ok, ¿y dimos la explicación de barras transversales o no? No, No, Ok, no, aunque dijo se que nos iba supone a que explicar ustedes, eso. sí, ya hicieron el resumen, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a explicarlo rápidamente para que hagan los ejercicios de barras transversales, ¿ok? Si no ven, me avisan. Espérenme tantito, ahorita. profesora, ¿Ya? disculpe, Mm. hoy es 25, bueno, toca como fecha el equipo de metrología. El día de hoy, Ajá, 25. ¿no fue el 28? Déjeme ver. Ajá, bueno, si quiere el 28 está bien. No hay problema. Espéreme. Ustedes del equipo, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, déjeme ver. Entonces se me fue. Sí, es 25. Las diapositivas, ¿sí me las enviaron? Sí, le habíamos pedido la semana pasada si nos daba el martes Ok, y se la envió un compañero. perfecto. Entonces, aquí mi duda es, ¿qué escogen los demás? ¿La exposición o la clase? ¿Pregunta al equipo o a todos en general, profesor? ¿Mandé? ¿Pregunta al equipo de metrología o a No, todos? no. A los chicos que no son del equipo. Chicos, por favor, participen a la una, a Pues las dos. sí. Pues si ¿Mande? les toca exponer, está bien, profesora, estoy de acuerdo. Ok, Así ya no me pierdo como tal la clase porque estoy teniendo problemas con mi internet y se me corta mucho. ok. Bueno, entonces, si quieren, empiecen a exponer. Gracias por recordarme, porque yo tenía la idea que venía siendo el 28, pero sí es algo que se olvida. Y entonces, en lo que está listo el equipo, rápidamente paso lista, ¿va? Barbosa. Casi no le escuché nada, ya lo vi, pero intenten estar atentos, ¿no? Calvo. Presente. Ok. Calzada. Ok. Escamilla. Presente, profesora. Ok. Fernández. Presente, profesora. Ok. Flores. No veo Flores. Ok. Lisette Flores. Presente. Ok. Espérame tantito. Gómez. Se firmó, pero no contesta. Paulina. Presente. González. Grajales. Presente. Guerra. Hernández García. Presente. Hernández Mendoza. Presente. López Carlos. López Cruz. Presente, profesor. López Cruz. Sí, presente López Cruz. Ok. Meléndez López. Presente, profesora. Ok. Morales Hernández. Presente, profesora. Morales Rodríguez.
Navarro, Nolasco, Pacheco, Presente, profesora, buen día. buen día. Padilla, Pascual, Presente. Treviño, no, es Pascual ya. Pineda, Presente, profesora. ok. Soto, Tolentino, Presente, maestra. Torres, Presente, profesora. Ugalde, Presente. Vázquez Presente, profesora. y Villaseca. Presente. Ok, el equipo ya puede empezar a exponer, chicos. Creo que está Carlos Alberto, es que es parte del equipo. Carlos Alberto, ¿qué? Ah, ¿Escamilla? espérame, es Yo me imagino que sí. Ahorita Morales Rodríguez. entró un Carlos Alberto Creo que Morales. sí. Sí, aquí estoy, maestra. Ok, es que creo que Escamilla lo está buscando, ¿no? Sí, es que creo que nos faltaba él. Ok, pues ya, empieza, Sí, voy, entre más rápido mejor. por favor. Ok, ya se ve. ¿Está prendido mi micrófono? Sí, ¿verdad? ¿Mandé? Sí, está prendido el micrófono. Son 4, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Entonces, supongo que va a ser una muy buena exposición. Buenos días a todos. Somos el equipo de metrología acústica. Los alumnos, empezando por su servidor, es Camilla Martínez Jorge, Morales Rodríguez Carlos Alberto, Pascual Treviño Jesús David y Vázquez Llanas José Isaac. Vamos a exponer de metrología acústica y bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, compañeros. Para comenzar, vamos a dar la introducción para la metrología acústica que encontramos en el plan de estudios, que dice que para un buen ingeniero en comunicaciones y electrónica es crucial conocer los fundamentos teóricos y principios de operación de los instrumentos de medición acústica, como lo son los medidores de reverberación, de eco, de intensidad, tomografía sónica, de aplicaciones médicas y fenómenos sísmicos. Ahora bien, también quisimos dar un pequeño contexto de lo que es la acústica, o de cómo se ha ido desarrollando hasta llegar a la metrología. Dice, actualmente la acústica está en una nueva era, la era de ingeniería y precisión. Hace 1000 años la acústica era un arte, hoy es una mezcla entre ingeniería y arte. Y aquí puse algunos hechos que han sucedido. Hace 1000 años la única manera de controlar el sonido eran mediante materiales rudimentarios. Después, grandes físicos como Thomson, Lamb, Tyndall, Cohn, Stokes publicaron artículos sobre el sonido que fueron desarrollando más la acústica, pero ya como un área de conocimiento. Vázquez. Ajá. ¿Sí, profesora?
continuó. Entendí. Bueno, entre 1877 y 1878. Vázquez, más fuerte, por favor. Ok, profesora, perdóneme. Gracias. Ok, entre 1877 y 1878 se publica el Tratado de Theory of Sound por Lord Ryland. El avance en la acústica llega con la invención del triodo en tubo de vacío. La siguiente, por favor. Para 1920, la Bell Telephone Laboratories desarrollan el sistema de teléfono moderno en Estados Unidos. Ya para la época de la Segunda Guerra Mundial, surge la demanda de detectores submarinos sumergidos y la comunicación entre entornos ruidosos como aviones o vehículos armados. Actualmente la acústica pasa por la etapa de ser una herramienta en la industria telefónica, médica o militar, a ser un tema importante para las personas en busca de entornos con un entorno acústico confortable. Ahora sí, ya con este panorama de la acústica, sí entramos con lo que es la acústica, la metrología en la acústica. Dice, la metrología acústica, entendida como la realización de calibraciones de instrumentos de medida de magnitudes acústicas y la investigación sobre técnicas de medida, ya sea para mejorar las ya existentes o desarrollar otras nuevas, aplicables a la medición y caracterización tanto de campos acústicos como de los instrumentos destinados a producirlos y o cuantificarlos. Ahora bien, aquí hay como muchos conceptos que se deben de manejar a la hora de hablar sobre metrología. El vocabulario que se necesita son, por ejemplo, la diferencia entre precisión y exactitud, que la precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos con mediciones repetidas de una magnitud. Y la exactitud, en cambio, se refiere a cuán cerca el valor real se encuentra el valor medido, perdón. Esto se ve muy bien como, por ejemplo, si se hace una gráfica entre donde el eje X va a ser la precisión y la exactitud va a ser el eje Y, y se hace como, no sé, como varias mediciones que se toman, y la precisión va a estar justo en medio y la exactitud va a ser como toda esta dispersión que se tiene. Ahora bien, también existen los patrones de medida, que es otro de los vocabularios que se utilizan, que van a ser, por ejemplo, el patrón primario, secundario y de trabajo. El uso de patrones es necesario para conocer la calidad de los resultados que obtenemos cuando aplicamos el método, y se clasifican estos basados en los criterios. Ahora bien, también existen vocablo para la metrología de los errores, que son los errores gruesos, los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Por ejemplo, el error aleatorio se debe al azar, generalmente a error de muestreo, y afecta fundamentalmente la precisión de los resultados. Por otra parte, el error sistemático se debe más bien a errores en el diseño o análisis de estudios y compromete la validez de los resultados. La siguiente, por favor. Ahora bien, la acústica, la metrología acústica, la manufactura, la ecología, la seguridad, la higiene laboral y la salud son sectores de la sociedad en los cuales los fenómenos vibratorios tienen una amplia incidencia. Por ejemplo, en la fabricación de automóviles y aparatos electrodomésticos es importante asegurar de forma cuantitativa que los niveles de ruido y vibración se encuentren dentro de tolerancias, contribuyendo a que su desempeño sea óptimo y disminuir la contaminación por ruido, contribuyendo así a una mejor calidad de vida. Ahora bien, otro tema importante para hacer las mediciones es el decibel.
que el decibel es una unidad relativa de una señal utilizada para comparar, utilizada por la simplicidad al momento de comparar y calcular niveles tanto de señales eléctricas como acústicas. Aquí, por ejemplo, puse las propiedades de los logaritmos, que es la base principal del decibel, que decibel es 10 veces un bel, que el bel es el cociente que se encuentra. Ahora bien, se utilizan estos logaritmos para, por ejemplo, pasar de multiplicaciones a sumas, de divisiones a restas y de exponenciaciones a multiplicaciones. Asimismo, esto se utiliza mucho porque el oído humano responde naturalmente a niveles de señales tipo logarítmicos. Y ahora aquí hacemos el desarrollo matemático, por ejemplo, para la potencia en cantidades eléctricas, que aquí se comienza con la potencia eléctrica, luego se pasa todo a estos valores de decibel, que el cociente que está dentro del logaritmo va a ser el valor final contra el valor medido. Ahora bien, se hace esto, como tenemos una división, se expande, y esta división, bueno, al expandirla, la podemos pasar a, o sea, tenemos multiplicación, división, y lo mandamos a sumas. Entonces, eso ya los tenemos, y esto es para voltaje, y también se puede hacer lo mismo para corrientes. Y, por ejemplo, si se considera que R1 y R2 son iguales, ya se obtienen el valor logarítmico, que va a ser 20 veces logaritmo del voltaje de salida contra el voltaje de entrada, o también se puede hacer en términos de corriente. Ahora bien, el decibel en acústica. El decibelio es una unidad de medida en acústica en la que evaluamos la intensidad del sonido, y es una, como les comentaba, una décima parte del velio, que toma nombre gracias a su inventor, el inventor del teléfono, Graham Bell. Gracias a los decibelios en la audiometría podemos medir el nivel de audición del paciente, identificando los umbrales auditivos que debemos de tener en cuenta a la hora de prevenir daños en nuestros oídos. Y cada vez que la fuente de sonido se aleja de nosotros, esta pierde intensidad con una relación de 6 decibeles por cada vez que la distancia se duplica. Por ejemplo, si a 1 metro percibimos 80 decibeles, a 2 metros percibiremos 74 decibeles, a 4 metros 68 decibeles y a 8 metros 62 decibeles. Por ese motivo es importante que a la hora de medir la intensidad de la precisión acústica se indique la distancia a la que se mide, y de ahí es donde entra en juego los decibeles medidos con distancias. Se sienta, por favor. Y ahora aquí decidimos utilizar una escala de los decibeles para tener como un mejor contextualización de cómo los decibeles van a ir afectando. Por ejemplo, aquí cuando es inicio del sonido son como 20 decibeles, que es lo seguro. Ya cuando cae lluvia, por ejemplo en la ciudad, ya se tiene como un ruidito como de fondo, ya son 40 decibeles. Cuando se tiene una conversación, ya se calcula aproximadamente 60 decibeles. Y todo esto son ruidos que no son peligrosos y hasta es soportable para el oído humano. Ya, por ejemplo, cuando empieza la grave irritación al oído, es en ambulancias que van a 110 decibeles cuando los tienen, y de ahí para arriba, que ya son sonidos más incómodos para el oído humano. Por ejemplo, un avión al despegar que hace 150 decibeles. Vázquez, disculpe la interrupción. ¿De dónde sacó esos niveles de ruido? De internet, profesor. Ahí me lo encontré en una página. Ok. Lo único, para su información, ¿no? Sí, profesor. El hecho de que
ya se expongan a 80 decibeles, ya es un poco peligroso, ¿eh? El hecho de 100, pues ya es más, ¿no? ¿Ustedes se imaginan en qué ruido anda un concierto, chicos? ¿Tienen una idea de cuál es el nivel? Dependerá mucho de desde dónde se escuche o qué tan alejado se está de la bocina, pero sí puede llegar a ser una medición muy alta que puede afectar a los oídos. ¿Cómo de cuánto se imagina que sea, Vázquez? Yo le calculo unos 130. Bueno, ok, ese ya es un nivel muy ruidoso como un rock, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál cree usted que sea el nivel mínimo que normalmente se usa en un concierto? No tengo conocimiento sobre eso. Aproximadamente entre 90 y 100, ¿no? Pues más o menos, y eso es cuando se escuchan bajitos, ¿eh? Entonces, aquí, si ustedes ven, de acuerdo a su gráfica, yo interpreto que ya el nivel de 100 es cuando dicen protección necesaria, más sin embargo, no dice que sea un nivel alto en cuanto al oído, ¿no? Solo fue para hacer hincapié de que quizás esta gráfica está un poco leve, por ejemplo, porque si ustedes escuchan por 5 minutos un ruido de 150 decibeles, es muy posible que pierdan el oído. Sí, por ejemplo, cuando los aviadores, cuando llega el avión, siempre hay una persona que está como indicando al avión y siempre trae protección en sus oídos. Así es, efectivamente. Continúe con su exposición y solo quería hacer hincapié que se den cuenta que a partir ya de los 80, pues sí les puede afectar de acuerdo al tiempo de exposición, ¿sale? Sí, bueno, ya. Muchas gracias. Bueno, aquí yo termino mi participación y ahora dejo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, yo voy a exponer la parte del tema 2, que son los organismos internacionales de normalización. Para esto voy a decir qué es la normalización internacional. Las normas internacionales aportan beneficios tecnológicos, económicos y sociales, facilitan la armonización de especificaciones técnicas de productos y servicios, volviendo a la industria más eficiente, eliminando barreras al comercio internacional. Son un elemento importante para la elaboración de legislación nacional, al aportar una base técnica y sólida al crear un consenso internacional. Siguiente, por favor. El BIPM, fundada el 20 de mayo de 1875 con sede en Metrópolis de Gran París, Francia, emite las políticas sobre el mundo de la metrología. Particularmente se enfoca en la investigación para satisfacer las necesidades sobre patrones de medición, con miras a incrementar la exactitud, el ámbito y la diversidad de estos, y la necesidad de demostrar la equivalencia entre patrones nacionales para una medición. Siguiente. La IEC es una organización sin fines de lucro fundada en 1906, con sede en Ginebra, Suiza, cuyo propósito es normalizar la amplia esfera de electrotecnia, desde el área de potencia eléctrica hasta el área de la electrotecnia, comunicaciones, conversión de la energía nuclear y la transformación de la energía solar o eólica en energía eléctrica. La misión de la IEC es promover entre sus miembros la cooperación internacional en todas las áreas de la normalización electrotécnica. Siguiente. La OIML tiene formación en 1955, con sede en París, Francia. Ha desarrollado una estructura mundial que provee a sus miembros de guías y procedimientos de metrología para el establecimiento de requerimientos nacionales y regionales en la fabricación y uso de instrumentos de medida en aplicaciones de metrología legal. La metrología legal es el conjunto de procedimientos legislativos, administrativos
y técnicos establecidos por las autoridades públicas o por referencia a ellos, para especificar y asegurar de acuerdo con los contratos o las regulaciones establecidas la apropiada calidad y credibilidad de las mediciones realizadas en controles oficiales en el comercio, la salud, la seguridad y el medio ambiente. Siguiente. Ahora voy a explicar las normas aplicadas en acústicas. Para esto, antes voy a decir cuál es el Organismo Nacional de Normalización Dirección General de Normas, que es la DGN. La Dirección General de Normas, además de realizar directamente actividades relacionadas con la metrología científica, industrial, legal, coordina los esfuerzos del sector público federal a dichos sistemas por medio de las instituciones competentes en la materia. Las actividades que realiza directamente son conservar los prototipos nacionales del metro y del kilogramo, expedir normas oficiales mexicanas, que son las NOMS, en la materia, expedir la lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial periódica y extraordinaria es obligatoria, difundir el uso y aplicación del sistema general en unidades de medida, autorizar los patrones nacionales de medición, conservar los prototipos nacionales del metro y el kilogramo, coordinar la operación del Sistema Nacional de Calibración, la CNC, mediante el cual se acreditan laboratorios de calibración. Ahora bien, con las normas internacionales, si nos remontamos a finales de 1960, se han tomado múltiples acciones legislativas en cuanto al control de ruido. La preocupación creció sobre la exposición de las personas al ruido no laboral, lo cual causó pérdida del oído con el tiempo. En la actualidad, muchos códigos de construcción contienen requisitos para el desempeño acústico de paredes, puertas, ventanas, techos y otros elementos arquitectónicos. Estos han sido creados para proteger a ocupantes de un edificio contra ruidos externos, así como sonidos generados dentro del mismo. Aplicaciones para cines, salones y habitaciones de pacientes se apoyan en estos códigos para asegurar que sus ocupantes no se distraigan o estén sujetos a ruido fuera del espacio específico que ocupan. Las normas correspondientes a acústica son preparadas y discutidas por el Comité Técnico ISO/TC 43 Acoustic, que ha emitido una considerable cantidad de normas internacionales. Muchas de las normas establecen procedimientos de medición que garanticen resultados correctos y repetibles cuando los mismos son aplicados por diversas personas o laboratorios. Otras normas, como la que nos ocupa, se refieren a los efectos esperables cuando se aplican determinados estímulos al ser humano. Para su trabajo, este comité reúne resultados de numerosos trabajos científicos, los compara y compatibiliza, obteniendo relaciones que gocen del máximo consenso o acuerdo posible en un determinado estado de avance de conocimiento sobre el asunto considerado. La norma internacional ISO 1999. Esta norma internacional, denominada Acústica, Determinación de la Exposición a Ruido Laboral y Estimación de la Pérdida Auditiva inducida por ruido, presenta una relación estadística sobre la exposición a ruido y el desplazamiento permanente del umbral auditivo, debido a la imposibilidad ética de experimentar internacionalmente con la audición humana, por ejemplo, introduciendo pérdidas auditivas por exposición a ruidos controlados. Los científicos recurrieron a reunir grandes cantidades de datos obtenidos de situaciones de exposición a ruidos de carácter laboral. La gran diversidad de situaciones inspeccionadas ha permitido efectuar correlaciones de gran significación estadística, las cuales a su vez constituyen en su conjunto la fuente a partir de la cual se ha elaborado esta norma. Aun cuando los datos se obtuvieran en condiciones laborales, con ciertos cuidados son extrapolables a otros ruidos no laborables. La norma tiene 2 ediciones, de las cuales, como sucede siempre, la que tiene vigencia es la más reciente. La diferencia entre ambas es que la edición original en 1975 se establecía un criterio para elaborar el riesgo auditivo, es decir, se proporcionaba una definición de pérdida auditiva global en función de las características de la exposición. Ello implica tomar ciertas decisiones en cuanto a lo que considera aceptable. Así, un criterio permisivo consideraría una pérdida promedio de 30 decibeles. No implica deterioro de la audición, mientras que un criterio más exigente podría imponer un límite de 10 decibeles en todas las frecuencias. La nueva edición, en cambio, se limita a decir cuál es el desplazamiento del umbral esperable ante determinadas condiciones de exposición, dejando a cada usuario la responsabilidad de definir
cuándo se considera aceptable y cuándo no. Siguiente, por favor. Así, los medidores de nivel de sonido. Las calibraciones de los medidores de nivel de sonido se realizan de acuerdo con los estándares IEC 61672, la ABS 7580, ANSI S1 4 y ANSI S1.43. Los procedimientos incluyen tolerancias y están diseñados para verificar las características del sonómetro, el sonómetro sean correctas. Ejemplos de características probadas serían la respuesta en frecuencia del micrófono y filtro, las ponderaciones de tiempo, ya sea rápido, lento, y la linealidad de nivel, indicación sobre el rango. Bueno, los medidores de nivel de sonido se dividen en diferentes clases de precisión. Sobre la clase 1 está diseñada para mediciones de precisión y la clase 2 para mediciones simples. La precisión aproximada por un medidor de nivel de sonido de clase 1 es de 1 decibel y 2 decibeles para la clase 2. El siguiente, por favor. Los filtros de octava. Las pruebas periódicas de la banda de octava y los filtros de banda de octava fraccional, ya sea como instrumentos dedicados, medidores de nivel de sonido integrados u otros instrumentos, se realizan de acuerdo con la norma IEC 61260 o IEC 60225. Al medir el contenido espectral del sonido, la señal se divide en bandas de frecuencia con un ancho de banda relativo constante. El ancho de banda relativo constante significa que el ancho de banda, el número de hertz incluido en la banda, es proporcional a la frecuencia central de la banda. Los anchos de banda relativos más comunes son bandas de 1, diagonal 1 y 1 y un tercio de octava. Las características para las bandas de frecuencia se especifican en el estándar internacional IEC 61260. Este estándar se establece en dos clases de precisión, 1 y 2, donde la clase 1 es la mejor. Sin embargo, hasta 1995 se aplicaba un antiguo estándar, IEC 60225, y muchos de los instrumentos especificados para este estándar todavía están en uso. Siguiente, por favor. Calibraciones acústicas. La calibración de calibrador acústico cumple con la norma IEC 60942. El estándar define tres clases de precisión, LS, 1 y 2. La clase LS está diseñada para uso en laboratorio, solo mientras que las clases 1 y 2 estén destinadas para uso en campo. Las calibraciones se realizan a una frecuencia única de 250 o 1000 Hz y a niveles de presión acústica admitidos, generalmente 94, 104 o 114 decibeles. La calibración se realiza mediante el método de comparación utilizando el Bruel y el Pistonphone 4228 como el nivel de presión acústica comparativo estándar. El informe de calibración incluye mediciones del nivel de presión acústica, frecuencia y distorsión total. Si el instrumento está equipado con un barómetro accesorio, esto se verifica a la presión del aire actual. Siguiente. Medición de micrófonos. La calibración de todos los tipos de micrófonos según la IEC 61094-4-1 y otros micrófonos de medición estándar de 1/2, 1/4 y 1/8, con o sin preamplificadores. La sensibilidad del micrófono que se está calibrando se mide en comparación con un micrófono de referencia. Los dos micrófonos están expuestos a la misma presión de un sonido en un acoplador de comparación activo, que contiene una fuente de sonido incorporada. La frecuencia de medición se puede establecer en 250 Hz o 1000 Hz. La sensibilidad de medida es válida en las condiciones ambientales durante la medición. Se corrige la influencia de la presión ambiental, la temperatura y la humedad en el micrófono de referencia. La respuesta de frecuencia se determina utilizando un actuador electroacústico, que es la norma IEC 61094-6. Esta es una herramienta ampliamente utilizada, que puede simular una presión de sonido constante en el diafragma del micrófono, en un amplio rango de frecuencias. La medida del actuador es una medida relativa. Los resultados se normalizan a la frecuencia de medición de sensibilidad de 250 Hz o 1000 Hz, dependiendo del tipo de la aplicación del micrófono. Se puede agregar
correcciones de campo libre o campo difuso para lograr el tipo de requerimiento de respuesta en frecuencia. Otras normas, siguiente por favor, sería la ASTM E90, que es prueba para la pérdida de transmisión de sonido en el aire para varias particiones de edificios. Ejemplo, paredes, particiones operables, techos, ventanas, montajes de piso-techo, puertas, paneles y otros muros que puedan dividir espacio. La otra norma, ASTM E413, identifica el método para los cuales se calculan los niveles acústicos únicos para medir la atenuación del sonido, cuando se usan bandas de tercio de octava. La ASTM E1332 evalúa la habilidad de edificios para aislar cualquier sonido exterior como transporte de aire o ruido de pisos exteriores. Esto se hace evaluando la fachada del edificio. La ASTM E2235 mide el nivel de disminución de sonido en una habitación, así como el cálculo de absorción del sonido. La ANSI S12.60 identifica los criterios de desempeño acústico que se requieren en espacios de aprendizaje y salones para escuelas permanentes y salones reasignables. Siguiente, por favor. Las normas nacionales, que son la NOM y la NMX, serían en cuestión de la norma NOM, que es la norma oficial mexicana. En este caso, la NOM-081 ECOL 1994 establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de emisión, considerando que la emisión de ruido proveniente de las fuentes fijas altera el bienestar del ser humano y el daño que produce con el motivo de la exposición depende de la magnitud y del número por unidad de tiempo de los desplazamientos temporales del umbral de audición. Por ello resulta necesario establecer los límites máximos permisibles de emisión de este contaminante, que habiéndose cumplido que el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental ordenó la publicación del proyecto de norma oficial mexicana. Siguiente, por favor. La norma oficial mexicana NOM AA 62-1978 establece procedimientos de campo para determinar el ruido ambiental producido por contribuciones relativas de diversas fuentes y las acciones reverberantes y amortiguadoras de los pavimentos, edificios, vegetación y otros obstáculos en la trayectoria de dispersión sonora. Sirve para evaluar el ruido que está presente durante largo tiempo en áreas definidas, bajo condiciones y variabilidad diversa. Permite establecer una correlación entre los efectos de las diversas fuentes contribuyentes y el ambiente del área del estudio, de tal manera que por los valores medidos corroboren los valores predecidos a partir de modelos de simulación. Los métodos descritos de esta norma deben emplearse solo en casos que se requiera realizar trabajos de monitoreo de ruido ambiental en un punto determinado, y solo son indicados de las fluctuaciones de ruido durante el lapso y en el punto que se hicieron las mediciones. Su variabilidad en este tiempo y espacio lo hacen poco confiables para efectos de planificación. En ningún caso deben usarse para realizar mediciones del ruido producido por fuentes específicas. Siguiente, por favor. Ahora voy con las normas mexicanas. La norma mexicana NMX AA 59-1978, en vista de la dificultad para establecer la medición de una sensación y de la complejidad de operación de oído humano, no es posible en el presente estado de la tecnología diseñar un aparato de medición objetiva del ruido que nos dé resultados que sean absolutamente comparables para todo tipo de ruidos, con aquellos dados por métodos directos subjetivos, como la percepción auditiva. Sin embargo, se considera esencial el normalizar un aparato mediante el cual se mida el ruido, de modo que los usuarios de este aparato en todo el mundo puedan comparar sus resultados. El objetivo y campo de aplicación. En esta norma se establecen las características técnicas que debe de tener todo aparato para que las mediciones del nivel de presión acústica con él obtenidas queden dentro del grado de exactitud especificado en el capítulo 6. El nivel de presión acústica puede estar ponderado o no. Existen 3 curvas de ponderación llamadas A, B y C.
En esta norma se especifica la ponderación correspondiente en función de la frecuencia para cada una de las componentes sinusoidales de la presión acústica. Este tipo de sonómetros se pueden emplear para medir una amplia variedad de sonidos bajo condiciones diferentes y para una variedad de propósitos. El nivel de presión acústica a medir puede proceder de una o varias fuentes. Puede medirse exteriormente en campo libre, en las calles de una ciudad, en el claustro altamente reverberante o en una cámara anecoica. El nivel de presión acústica puede emplearse para estimar riesgos de daños a la audición, para estimar molestias, para establecer la efectividad de los tratamientos acústicos, para comparar productos competitivos o para otros propósitos. Para obtener resultados válidos se necesita emplear un instrumento de precisión y la técnica de medición adecuada. La mala calidad del instrumento puede afectar la consistencia de las lecturas obtenidas día a día o obtenidas en pruebas repetidas bajo condiciones similares. La calidad limita la exactitud de la medición. El instrumento aquí descrito representa una combinación práctica de características que pueden lograr un alto grado de estabilidad y exactitud. Siguiente, por favor. Creo que es la anterior. Así. Bueno, es que creo que se están saltando algunos. La siguiente. No, anterior. En el galvanómetro. Sí. Bueno, ahora voy con los instrumentos de medición de audio. El galvanómetro es una herramienta que se encarga de establecer un interesante estudio de la acción de un campo magnético. En un principio se basó en un instrumento que era orientado por el campo magnético terrestre y proporcionaba la fuerza para restablecer la aguja de la brújula. Hoy en día esta acción es producida por un imán y originada en una bobina por la corriente eléctrica. Su nombre proviene del muy reconocido físico italiano Luigi Galvani, quien descubrió que cuando aplicaba electricidad a la pata de una rana muerta, la misma se movía, así que como también realizó diversas e interesantes demostraciones que sirvieron como base para que otro físico italiano, Alejandro Volta, efectuara el hallazgo de la pila eléctrica. Es importante resaltar que otros instrumentos como lo son el ohmímetro, el voltímetro y el amperímetro son derivados del galvanómetro. Siguiente, por favor. El búmetro. El búmetro es un dispositivo capaz de medir el nivel de volumen de unas unidades especiales. Estos dispositivos pueden ser tanto digitales como analógicos, siendo estos últimos los más habituales en la actualidad. Un búmetro convencional básicamente está compuesto por una bobina móvil o galvanómetro con una cierta amortiguación. Esta estará alimentada por un rectificador de onda completa que se conecta a una línea de audio mediante una resistencia en serie. De esta forma no necesitará ninguna fuente de energía adicional, solo energía de la propia señal de sonido. De esta forma podrá mostrar las variaciones de tensión de la señal de audio, consiguiendo que el usuario pueda ver el nivel de volumen en cada momento. Lo hará mediante una aguja en un dial si son analógicos o mediante LED si son digitales. No se debe confundir el búmetro con aparatos de medición de ruido, como son el sonómetro. No son lo mismo, y estos últimos usan la unidad del decibelio los dBs para medir saltos algorítmicos en el nivel sonoro que están captando. La unidad de volumen se define como el indicador de volumen o marca VU cuando se conecta a una salida con una resistencia interna de 600 ohmios para una señal sinusoidal de 1000 Hz y una amplitud de más 4 dBu. Un término adoptado para mediciones del volumen relacionados con la percepción humana de intensidad de señal de audio. Al ser un dispositivo para medir el volumen, el búmetro tiene multitud de aplicaciones en dispositivos de sonido. Por ejemplo, lo podrás encontrar en algunas mesas de mezclas, ecualizadores, reproductores de audio, equipos de música, programas de audio y un largo, se aplica en variedad de dispositivos. Así que seguramente seguramente más de una ocasión, alguien ha tenido uno en cuenta y, alguien ha tenido uno enfrente y ni siquiera se ha dado cuenta.
Bueno, es de una forma más visual, el nivel de bueno, para poder verlos de una forma más visual, el nivel de sonido para un ecualizador casero, para conectarlo a la salida de audio en algún dispositivo que hayas montado. Algunos incluso crean composiciones de LED complejas como simples elementos decorativos para las que se iluminan al ritmo de la música. Las posibilidades son bastante amplias. Voy con los generadores de audio. El tipo más común de generadores se encuentran en el audio o de alta o de baja frecuencia. Este instrumento generalmente tiene una banda de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, con formas de onda seno cuadrada, pulsos y algunas veces triangular. Su voltaje de salida se encuentra en un rango de 0 a 10 voltaje pico pico. Este generador tiene aplicación en diseño, prueba, calibración y reparación en circuitos y aparatos de audio o sonidos tales como amplificadores, grabadoras, mezcladoras, ecualizadores, etc. En cuanto a la frecuencia, se debe tener en cuenta la precisión, que mientras más baja sea, mejor el instrumento. Esta se mide en porcentaje y los valores normales pueden estar entre el 0.01% de los modelos de precisión a 5% de los aparatos más económicos. Sobre este factor se debe tener en cuenta la distorsión, que no debe ser grande, el orden de 0.5% hasta 1% máximo en el cambio de tipo de onda. En cuanto al voltaje de salida, con un nivel de 5 a 10 voltaje pico pico, es suficiente para las pruebas normales de los circuitos. Aparatos bien para prácticas en acústica. Es importante que el control de nivel de salida atenúe completamente la señal y se pueda controlar en forma lenta y suave para evitar los cambios bruscos en voltaje y de salida, lo que pueden producir daños en los equipos de bajo prueba. La utilización de los generadores de audio se aplican en un circuito o aparato electrónico de audio que procesa una señal o un conjunto de señales como una pieza musical, por ejemplo, modificando sus características. Hay diferentes tipos de procesos en aparatos, siendo los más comunes la amplificación o aumento de amplitud y el filtrado, como las modificaciones del contenido armónico o banda de frecuencias. En el primer caso se tienen los amplificadores y en el segundo los controles de tono, los ecualizadores, los filtros pasabajos, pasabanda, pasaltos, etc. Hay otros procesos como la mezcla de varias señales realizada con los mezcladores o consolas, la reverberación, el eco, el surround, etc. El procedimiento genera para la utilización de este tipo de generadores es similar al que se muestra en la figura. Consiste básicamente en la inyección o aplicación de una señal, generalmente de tipo senoidal, con una frecuencia y voltaje determinados a la entrada del circuito o aparato a probar. En la salida de este debe existir una forma de detectar si la señal fue procesada correctamente de acuerdo al tipo de circuito o aparato. La mejor forma y a la vez la más utilizada para establecer si la señal está bien es utilizando un osciloscopio, ya que este permite no solo medir el voltaje o amplitud, sino observar la forma de onda para determinar si tiene o no distorsión, uno de los factores que pueden afectar negativamente las señales sonoras. En muchas ocasiones esta distorsión llega a ser detectada por el oído y por medio del osciloscopio puede hacerse con precisión. Si se construye o repara un amplificador, se puede aplicar una señal individualmente a cada una de sus etapas y determinar su correcto funcionamiento. Siguiente, por favor. Un generador de onda senoidal es un dispositivo que puede generar ondas sinusoidales. Las ondas sinusoidales son formas de onda que alternan en valores durante un ciclo. Tiene un valor de pico, la amplitud más alta que alcanza, y un valor de canal, la amplitud más baja que obtiene. La onda sinusoidal entre el pico y el canal toma un número infinito de valores entre el valor de pico y del valle. Las ondas seno son realmente muy comunes. Uno de los lugares más frecuentes que puedes encontrarlas son las tomas de electricidad de los hogares. Fuera de los tomacorrientes de electricidad del hogar, salen señales de voltaje senoidal de corriente alterna. También verá ondas senoidales en los generadores de funciones. Los generadores de funciones normalmente pueden emitir señales de corriente alterna en onda senoidal, onda cuadrada o de forma triangular. Las ondas sinusoidales también se utilizan mucho en acústica. Esta ecuación diferencial representa lo que ocurre a un objeto
cuando está sujeto a fuerzas que lo mantienen en una posición de equilibrio. Se aplica una fuerza perturbadora que lo separa de dicha posición, siendo proporcional la fuerza a la distancia que se desplaza desde la posición de equilibrio. En el oído, esto es bastante aproximado a la ecuación de movimiento de un punto en la membrana basilar. Se utiliza para analizar el comportamiento de salas, altavoces, equipos de sonido, etc. Generador de señal ruido rosa. Siguiente, por favor. Normalmente se genera entre 20 Hz y 20 kHz. Su sonido es muy parecido al que podemos oír. Se sintoniza entre emisoras de FM en el espacio que se recibe únicamente. El ruido es como un soplido. El ruido es generado en el transistor por la variación en los tiempos de tránsito, distintos portadores que atraviesan distintas uniones o dispositivos semiconductores de tipo de transistor no es crítico. Podemos utilizar cualquiera de pequeña señal utilizando un BC548. Un generador de señal ruido blanco es un dispositivo que emite ruido de fondo aleatorio para el propósito de enmascarar otros sonidos en el entorno inmediato. Muchos de los dispositivos o máquinas que se venden como generadores de ruido en realidad juegan grabaciones de sonidos que se encuentran en la naturaleza, tales como cascadas de la lluvia y el viento, más que verdadero ruido blanco. Es una frecuencia específica que es duro para el oído humano. Más de cerca se asemeja a la pulverización, silbido de una lata de aerosol. El uso más común de ruido blanco es el área de la síntesis de audio y producción de música electrónica. Un generador de ruido blanco se utiliza para fines de equipo de audio profesional. Es de una variedad diferente de los que se venden para uso comercial. El analizador de distorsión armónica. Siguiente, por favor. El analizador de distorsión armónica es un equipo portátil y de fácil manejo. Este equipo determina la calidad de la energía eléctrica, analiza la distorsión armónica en voltaje y corriente. El equipo puede guardar la información para después cargarla a la computadora por medio de un software para visualizarla y analizarla mejor. Estos equipos son para uso en baja tensión, por lo que el voltaje de 1 a 600 volts, la corriente de 0 a 1000 amperes RMS y la potencia de 0 a 600 kilowatts. El software contenido tiene la capacidad para guardar 21 datos y permiten una distorsión armónica en el voltaje de hasta 31 TDH y una distorsión armónica en corriente a los 31 TDH. Siguiente, por favor. Y bien, para finalizar, voy a explicar el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un arreglo de 4 resistencias para determinar el valor de una resistencia. Solo una pregunta, porque no lo escuché, pero quizás no puse atención. ¿Sí explicaron el funcionamiento? ¿Cómo está o cómo funciona básicamente el sonómetro o no? Me toca a mí, maestra, en la siguiente diapositiva. Es que como dijo que ya casi iban a terminar, pero va. Bueno, pero Sale, es pues. para el tema. Sí, va. Perdón. Ajá. Sale, pues. Bueno, el puente El puente de Wheatstone es un arreglo de 4 resistencias para determinar el valor de una resistencia desconocida. El arreglo es compatible con señales de corriente directa y corriente alterna. Para su polarización de voltaje, la configuración del puente se realiza con las resistencias conectadas en 2 conjuntos de 2 resistencias. Se toman 2 nodos para... Perdón. ¿Qué pasó? Es que está pasando el camión de la basura. Va. Perdón. Bueno, la configuración del puente se realiza con las resistencias conectadas en 2 conjuntos de 2 resistencias. Se toman 2 nodos para polarizar el puente y los otros 2 nodos para medir la diferencia de tensión. Las resistencias que están conectadas en la terminal positiva a la fuente de polarización son R1 y R3. Las resistencias que están conectadas a tierra son R2 y R4. La resistencia R4 la podemos considerar como Rx.
ya que es la posición del elemento a medir. R2 se puede considerar como variable, ya que de esta manera podemos modificarla para encontrar el punto de equilibrio. Nótese que R1 y R2 forman un divisor de voltaje o de tensión, al igual que R3 y Rx. Suponga condición inicial donde todas las resistencias son iguales. Entonces el voltaje entre los nodos centrales de los dos divisores es igual a 0. Y listo, sigue mi compañero. Pero creo que ya va a terminar la sesión, entonces no sé si nos... ¿Podemos finalizar esta sesión y que inicie la siguiente? Ok. Va. Sí. Ahorita, déjenme ver, le falta. Ok, va. Les vuelvo a hacer una. Ok, bye. Gracias. Ahorita los veo. Que es la frecuencia del oído humano y proporciona medidas objetivas y reproducibles de los niveles de presión sonora. La siguiente, por favor. Ay, no se ve la imagen. Ya. Gracias. Bueno, el esquema de un sonómetro. Primero es el micrófono que convierte las variaciones de presión de las ondas sonoras en una tensión eléctrica. Idealmente un micrófono debe de tener las siguientes características. Uno, la señal eléctrica que genera debe ser una analogía exacta de la onda sonora. Dos, la presencia del micrófono en el campo sonoro no debe alterarlo. 3. La respuesta en frecuencia del micrófono debe ser plana en un rango amplio de ella. 4. La sensibilidad del micrófono no debe cambiar ni con el tiempo ni con las condiciones ambientales. Esto se aproxima un poco en la práctica. Después sigue lo que es los amplificadores. Su función es amplificar la señal del micrófono lo suficientemente para que los niveles más bajos se puedan medir y mantener la amplificación constante. Los filtros son unos conjuntos de filtros, ya sea pasa baja, pasa alta, y cuya función es una respuesta que simula a la frecuencia auditiva. Aquí es una, como si le dicen ponderación nivel A, que es lo que es la frecuencia auditiva de 20 a 20 kHz. Después siguen los convertidores, los encargados de obtener el valor de la señal al valor medio cuadrático. Y los indicadores, una vez que la señal ha sido modificada y promediada en el tiempo, se muestra en el indicador en dBs. Los indicadores suelen ser ya sea analógicos o digitales. Los analógicos son los que suelen consistir en un puntero o una aguja que se mueven en una escala graduada en decibelios. El indicador digital ofrece una muestra visual de la magnitud del nivel sonoro mediante un número o una disposición iluminada de lámparas pequeñas, o sea, los LEDs o LCD, que también nos muestra varias cantidades al mismo tiempo de tiempo. La que sigue, por favor. ¿Qué es un dosímetro? Es un pequeño sonómetro integrador que permite calcular la dosis de ruido a la que está sometida una persona.
Lleva incorporado un sistema lector en el que se expresa la dosis acumulada en el tiempo que ha estado funcionando. Los dosímetros más modernos nos dan directamente el nivel de presión sonora equivalente de cualquier ruido y el nivel sonoro continuo equivalente diario. La siguiente, por favor. El calibrador acústico. Es un instrumento que genera un nivel de presión acústica conocido a una frecuencia conocida. Los más comunes tienen la especificación de 94 decibeles a 1000 Hz o 114 decibeles a 1000 Hz. Los calibradores de los medidores de nivel de sonido se realizan de acuerdo con los estándares IEC 61672, BS 7580, ANSI S14 y ANSI S1.43. La siguiente, por favor. Su aplicación es verificar la instrumentación empleada para evaluar ruido ambiental o laboral, como son los sonómetros, sistemas de medición acústica o medidores personales de exposición sonora, que son los dosímetros. La importancia de por qué calibrarlo, debido a que será el instrumento que verificará si los sonómetros o dosímetros están midiendo correctamente antes y después de una medición. Su uso se vuelve indispensable para asegurar la confiabilidad de las mediciones. Siguiente, por favor. Bueno, el analizador de espectro. Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales de frecuencias de las señales presentes en la entrada. Existen dos tipos de analizadores. Lo que es el analógico, que también se le llama analizador en tiempo real, de un canal o de dos canales. Estos son una serie de analizadores que no realizan un barrido frecuencial, sino que obtienen todo el espectro simultáneamente, bien mediante filtros y un detector o por la transformada rápida de Fourier. Se utilizan para señales que varían rápidamente en amplitud o en un contenido frecuencial. Los siguientes son los analizadores digitales o los analizadores FFT, que utilizan el algoritmo de transformada rápida de Fourier para calcular el espectro de bloques de datos. La siguiente, por favor. El analizador de transformada rápida de Fourier. Este captura en un bloque de datos de la muestra de longitud finita, típicamente de 1024 o 2048 muestras. La ventaja de este analizador es la posibilidad de efectuar un zoom de esta zona concreta del espectro obtenido. Permítame. El funcionamiento del FFT es la siguiente. Cuando la señal de entrada es digitalizada en el dominio del tiempo, para posteriormente aplicar el logaritmo del FFT,
sobre las muestras y obtener el espectro. Siguiente es la señal de entrada pasa primero a través de un atenuador variable, proporcionando varios rangos de medida. Después sigue la señal se filtra mediante un filtro pasa bajo para eliminar el contenido de altas frecuencias que son superiores al rango de frecuencias del instrumento. A continuación, la señal es muestrada y convertida a formato digital mediante la combinación de un muestreador y un convertidor analógico digital. Después, un microprocesador o circuitos digitales específicos reciben la forma de onda muestrada, calculan su espectro mediante la transformada rápida de Fourier y, por último, escriben el resultado en la pantalla del analizador. La siguiente, continuaría mi compañero. Bien, yo les voy a hablar del procesamiento de señales digitales y hay dos puntos que manejar del procesamiento se conoce como conversión o conversor de analógico a digital y conversor de digital a analógico. En el primero, la conversión analógico-digital es aquel en la cual una señal eléctrica es convertida en números binarios que nosotros conocemos como ceros y unos para ser procesado por un aparato digital. El convertidor de la señal analógica en digital se utiliza, bueno, este proceso se llama a través de un proceso que se llama convertidor de analógico a digital y este trabaja de manera muy precisa tomando muestras de sonido cada segundo, por lo que utiliza un reloj que comanda cuántas veces por segundo trabaja. A esto pues es lo que conocemos, lo que ya nos había explicado el compañero Yáñez como precisión, ya que la exactitud pues es un valor real. El modelo de analógico digital nos facilita el procesamiento de la señal, que es la codificación, la comprensión y demás. Al obtener la señal digital, obtenemos una inmunidad al ruido y a interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. ¿En dónde se ocupa? En equipos electrónicos como los ordenadores, grabadores de sonido, de video y equipos de telecomunicaciones. Un ejemplo que podríamos ver análogo esto es como en la época de la televisión, de la transición de la televisión analógica a la digital. Aquellos que no podían obtener una pantalla digital compraban un convertidor de señal analógico a digital y bueno, es una de las aplicaciones aplicaciones y usos que hay en un convertidor analógico digital, ya que como podíamos ver en la tele digital, la imagen es más nítida, con mayor resolución, no había tanta interferencia o pérdida de la señal, que era una de las ventajas de la televisión digital. Y asimismo también existe el proceso inverso, la conversión de datos digitales en analógicos o la reconstrucción de una onda que está representada en su forma digital, o sea, en bits, que son ceros y unos, en una señal eléctrica continua. El componente que revierte el proceso es un convertidor digital analógico. Y bueno, por sus siglas en inglés. Aquí vemos un esquema muy, muy simple en el cual pues entra una señal, en el primero entra una señal analógica, pasa por el convertidor y sale una señal digital y en la parte de abajo, que es la inversa de esta, que es una señal digital, pasa por un convertidor y sale una señal análoga. La señal analógica varía de forma continua en el tiempo, se conecta a la entrada del dispositivo y se somete a un muestreo a velocidad fija. La digitalización consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de amplitud, que es el voltaje, a través de la señal y registrarlos como números enteros de cualquier tipo de memoria o soporte. Esto pues, es en un aparato de cómputo que contiene pues, el software y el hardware. Aquí vemos la representación de cómo son los convertidores de la parte derecha digital analógico y la parte izquierda es la misma estructura, nada más que es el proceso al revés. El proceso de conversión de forma resumida es una entrada de audio, componentes dentro de ese mismo que se llama DITTER, filtro anti-alias,
sample and hold, el convertidor analógico digital, multiplexor, corrección de errores, modulación, y finalmente obtenemos la salida digital a medio de almacenamiento, o sea, en un formato conocido que podría ser un formato MP3. Y bueno, la señal de audio entra por un amplificador de línea en forma de voltaje, que en electricidad se representa a la señal de audio y que es una señal continua. Y bueno, el proceso digital analógico es empezar de donde terminamos en el digital y volver al modo analógico. Ahora bien, hay una parte que en esta área vamos a tomar, que es programación, algo ya conocido por todos nosotros. Desde el primer semestre hemos llevado fundamentos de programación, entonces es una recapitulación de este tema. Programación DSP es un procesador de señales digitales, por sus siglas en inglés. Es un sistema basado en un procesador o microprocesadores que poseen un conjunto de instrucciones, un hardware y un software optimizados para aplicaciones que requieren operaciones numéricas a muy alta velocidad. Es debido a esto que es especialmente útil para el procesado de señales y representación de señales analógicas en tiempo real en un sistema que trabaje de esta forma, y se reciben muestras normalmente provenientes de un convertidor analógico digital. O sea, para hacer este proceso, a fuerzas tiene que haber un convertidor de señal analógica digital. Las ventajas de este procesamiento de señales digitales es que radica en su versatilidad referente al analógico. Es un elemento fundamental para el mantenimiento, bueno, porque tienen un tamaño constante. La salida de un sistema de procesamiento digital de señal no depende de factores ambientales o variaciones en el valor nominal de los componentes. Es posible obtener sistemas con una respuesta exacta, conocida y sin variación de un equipo a otro. Y estos dispositivos DSP se pueden reprogramar en campo para ejecutar nuevos algoritmos, o sea, dependiendo la función que nosotros queramos, se puede reprogramar, y esa es una de las ventajas de un DSP. En el tema de programación, un DSP se puede programar tanto en un lenguaje ya muy, podrían decir que obsoleto, que es C, porque cuando surge, pues esta era la tecnología del momento, y cada familia de DSP tiene su propio lenguaje, sus propias herramientas que las suministra el fabricante, y existen lenguajes de más alto nivel, lo que lleva a que sean más sencillos y rápidos de usar conforme avance pues la tecnología respecto a los DSP, que incorporan la capacidad de programar estos en general pasando por un precompilado automático en lenguaje C, pero estamos hablando de que esto es tecnología cuando surgió. Ahora ha ido avanzando y el lenguaje de los ensambladores o el lenguaje de programación son más, como se menciona, más sencillos e incluso rápidos de usar. Un DSP, ¿en qué consiste? Pues aquí vemos un esquema que entra una señal análoga, pasa por un convertidor de analógico a digital, hace un proceso digital de la señal, o sea, son procesos matemáticos que elabora, regresa a la salida de una forma, ahora en un convertidor el resultado lo tiene que devolver en analógico, y finalmente tenemos una señal. Las aplicaciones del DSP más habituales son el procesado de audio y video. Por ejemplo, en este momento, pues que estoy hablando, entra por en este caso mi computadora, pasa al procesamiento y lo convierte a digital, y para que ustedes puedan escucharlo tiene que ser una salida análoga, que es mi voz, o incluso de la forma de video. Y una de las ventajas es que se puede eliminar el eco en líneas de comunicaciones, hacer claras imágenes de órganos internos, que son una de sus aplicaciones en el área médica, cifrar conversaciones en teléfonos celulares para mantener privacidad, analizar datos sísmicos para encontrar las nuevas reservas de petróleo, hacer posible las comunicaciones wireless LAN, el reconocimiento de voz, los reproductores digitales de audio, los módems inalámbricos, las cámaras digitales, y incluso en la actualidad se está en un tema muy, muy ocupado en la ingeniería, que es la domótica, algo que está saliendo
bueno, es una área nueva o relativamente nueva, es interesante. También dentro de la metrología, que es lo importante, se utiliza, como ya se mencionó, en los analizadores de espectro, en generadores de funciones, en osciloscopios digitales y en el procesado de datos sísmicos. Ya se había hablado con anterioridad de la transformada rápida de Fourier, y bueno, es un algoritmo eficiente que permite calcular la transformada discreta de Fourier y su inversa. Cuando la función f de t está dado por una lista de n valores, f de t1, f de t2 y hasta f de tn, se dice que está discretizada o muestrada. La integral se define de la transformada de Fourier como lo siguiente, que es f de omega igual a la integral de menos infinito a infinito de la función f de t, que multiplica a Euler a la menos j omega t diferencial de t. Esto se convierte en una sumatoria donde k es la frecuencia discreta llamada transformada discreta de Fourier para valores de 1 hasta n valores. La transformada rápida de Fourier se ha desarrollado este método para permitir ahorrar cálculos y evaluar rápida la transformada, y hace posible el desarrollo de equipo electrónico digital. Aquí vemos dos osciloscopios. El primero del lado izquierdo, que es un Flug, y tiene un valor, el costo que aparece en la información, de 18,000 pesos ese aparato, que es un osciloscopio. El del medio también es un osciloscopio, pero de la marca Tektronix. Ya es antiguo, pero su precio en ese entonces, en dólares, era de 3,796. Si hoy en día lo pasamos a la actualidad, esos 3,796 dólares son arriba de 70,000 pesos mexicanos. La importancia de esto es el tratamiento de señales digitales y el filtrado digital en general. No me queda mucho tiempo. Otro de los temas que hemos visto, bueno, que se desarrolla, son las herramientas computacionales en las mediciones de acústica y de audio. Y bueno, los fundamentos de la programación de estos sistemas se llama programación a la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación para realizar un programa. Y el programa es una secuencia de instrucciones de una computadora que una computadora puede interpretar y ejecutar. Según Niklaus Wirth, un programa está formado por algoritmos, estructura de datos. Existen técnicas de programación cuyo objetivo es mejorar tanto el proceso de creación de software como su mantenimiento, lo que conocemos como programación lineal, la estructurada, la modular y la orientada a objetos. Aquí ya es un recapítulo de la programación, porque conocemos que existe la entrada de datos, que es a través del teclado, y obtiene los datos necesarios para la programación de algún medio externo y los almacena en la memoria del ordenador para que sean procesados. Como ejemplo, pues un sein se le asigna a la variable A, a la variable B. Esta lee desde el teclado. El proceso de datos dará lugar a resultados que serán almacenados temporalmente en la memoria, asignando a la variable C la suma de A más B. Y la salida es enviar los resultados obtenidos a otro lugar, que es la pantalla, la impresora. Y bueno, como ejemplo, la pantalla. La operación de salida no borra los datos de la memoria, o sea que la variable A y B se mantienen constantes, ni cambia la forma en la que están almacenados. Simplemente hace una copia de los mismos y las envía al lugar especificado. Como salida de esta suma de A y B, pues tenemos el resultado de C, y este se muestra en la ejecución del programa. La programación gráfica se define como un software que permite el acceso de datos remotos de un proceso y también permite, utilizando las herramientas de comunicaciones necesarias, el control del mismo. Atendiendo a esta definición, podemos deducir que no se trata de un sistema de control, sino de una utilidad de software, monitorización o supervisión que realiza la tarea de interfase entre los niveles de control. ¿Qué es la programación gráfica? Pues va más allá del lenguaje de programación. Es toda una ciencia que implica el conocimiento de fenómenos físicos aplicados a diversos elementos que implican también mucha matemática. Para finalizar, pues lo que hoy actualmente conocemos, que por lo menos hemos escuchado de esta programación gráfica y plataformas que se utilizan, que es Visual Basic, el que más ha sobresalido actualmente, o el que está en rating, por así decirlo, que es Java,
También se encuentra VB.NET y LabVIEW. En la programación del lenguaje visual, la interfaz gráfica se perfila como uno de los elementos más trascendentales, ya que de este dependerá el resultado final que obtendrá cada proyecto. Es por ello que para muchos programadores la interfaz gráfica puede considerarse como un artefacto tecnológico que posibilita la representación visual e interactiva de las funciones programadas en el sistema informático. En esta parte, pues, que tiene que ver la metrología, pues que nos hacemos uso de herramientas computacionales para obtener gráficas y, bueno, para obtener resultados acerca de mediciones. Es por eso que se trata este tema de programación. Y bueno, finalmente pues concluimos con esta parte y muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿No? No, profesor. No, profe. Bueno, entonces le damos un fuerte aplauso a sus compañeros. Gómez López se encuentra. Presente, profa. Hace rato le hablé y no me contestó. Es que estaba teniendo Ajá. problemas con mi internet, profa. Ok. Chicos, esto va para todos. Si alguien tiene su micrófono apagado y su cámara apagada y les hablo y no contestan, entonces los voy a sacar de la sesión, ¿de acuerdo? Porque si al menos tienen su cámara, me doy cuenta que están y por alguna razón o no escuchan o no funcionan el micrófono. Pero creo que el hecho de que les hable y no dicen absolutamente nada, pues no sé si están o llegan, se firman y se van. ¿Sale? Nos vemos el miércoles. Se cuidan. Recuerden, continúen usando el cubrebocas. ¿No han oído nada si vamos a volver en noviembre? Chicos, yo no he escuchado nada. No, yo tampoco. Bueno, sale pues entonces. Entonces nos vemos el miércoles, ¿sale? El miércoles al azar voy a escoger mínimo a 2 personas. ¿Ok? Bueno, bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Dios, profa. Hasta luego. Profa. Bye. Hasta luego.